La librería estaba tranquila para ser un jueves por la tarde, el aire impregnado con el aroma a papel y café. Entré sin anunciarme, como solía hacer, disfrutando esos raros momentos cuando no me reconocían de inmediato. Mi autobiografía acababa de alcanzar la lista de los más vendidos, y sentía un extraño orgullo al verla exhibida bajo la sección de liderazgo y legado. El título grabado en dorado brillaba bajo las luces, de la nada al imperio. Recorrí los pasillos lentamente, observando a los pocos clientes absortos en sus lecturas. Madrid siempre había sido una ciudad de lectores apasionados, algo que aprecié desde mis primeros días aquí, cuando llegué con poco más que sueños y determinación. Ahora, 20 años después, mi nombre era sinónimo de éxito empresarial. Las revistas económicas me llamaban el visionario de la castellana, el hombre que transformó una pequeña startup en una corporación multinacional. Fue entonces cuando lo vi, un niño, no mayor de 10 años, sentado con las piernas cruzadas en el suelo con mi libro abierto en su regazo. Su pelo era oscuro, despeinado, y parecía demasiado serio para su edad. Lo observé pasar una página con una especie de propósito silencioso. Algo en él me inquietaba, aunque no podía identificar qué. Me acerqué lentamente, agachándome a su lado con una sonrisa casual y ese encanto estudiado que conquistaba a inversores y entrevistadores por igual. ¿Qué te parece el libro, chaval?, le pregunté, sacando una pluma para firmarle su copia, anticipando ya la reacción de asombro. Pero no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Falta un capítulo, señor». Mi pluma se detuvo a medio camino. Entonces dejó caer las palabras que quebraron algo profundo en mi pecho, olvidó la parte donde me abandonó. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El ruido ambiental de la librería, el tintineo de tazas en el café del rincón, las conversaciones apagadas entre los clientes, el suave roce de las páginas al voltearse, todo se desvaneció. Solo quedamos él y yo, conectados por una mirada que contenía años de ausencia. «¿Cómo te llamas?», pregunté, intentando mantener la compostura. Mi voz, acostumbrada a resonar con autoridad en salas de juntas, ahora temblaba ligeramente. «Miguel», respondió con una sencillez que me golpeó como una bofetada. Miguel. El nombre que Elena había elegido. El nombre que yo había tratado de olvidar durante tantos años. Miré alrededor, repentinamente consciente de dónde estábamos. La librería Cervantes era un lugar conocido, cualquiera podría reconocerme. Mi instinto empresarial, ese que me había salvado tantas veces, me decía que me levantara y me marchara. Que negara todo. Que protegiera la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Pero no pude moverme. Algo en los ojos del niño, algo familiar y dolorosamente mío, me mantenía anclado allí. «¿Tu madre está aquí?», pregunté en voz baja. No quería crear una escena. No quería enfrentarme a Elena después de todo este tiempo, no así, no con testigos. Miguel negó con la cabeza. Me dejó en la puerta. Dijo que tenía que hacer esto solo. Elena siempre había sido así, directa, sin rodeos, con una valentía que yo nunca tuve. Incluso ahora, usaba a nuestro hijo para confrontarme de la manera más pública y personal posible. ¿Quieres que hablemos un rato?, sugerí, sintiendo que cada palabra era inadecuada. ¿Qué se le dice a un hijo que nunca has conocido? ¿Cómo se reparan 10 años de ausencia con una conversación casual en una librería? Miguel cerró el libro despacio, sus pequeños dedos recorriendo la cubierta donde mi rostro sonreía con confianza absoluta. «Vale», dijo finalmente. Nos trasladamos a una mesa apartada en el rincón del café. Pedí un chocolate caliente para él y un café para mí. Él sostuvo la taza con ambas manos, como si necesitara su calor. Yo revolví mi café sin propósito, buscando palabras que no llegaban. «Tu libro dice que empezaste desde cero», comentó Miguel finalmente, rompiendo el silencio. «Dice que sacrificaste todo por tu sueño». Me quedé mirando mi taza. Las palabras que había escrito, que había repetido en entrevistas y conferencias, ahora sonaban huecas frente a este niño. «Hay cosas que no puse en el libro», admití. «Como yo», dijo él. No era una pregunta. Asentí lentamente, incapaz de mirarlo. «¿Como tú?». El silencio volvió,
pero esta vez pesaba toneladas. Afuera comenzó a llover, gotas suaves que repiqueteaban contra los ventanales de la librería. Madrid se tornaba gris, reflejando la conversación incómoda que manteníamos. Mamá dice que eras diferente antes, continuó Miguel, sorprendiéndome. Dice que eras divertido y soñador. Que hacías planes locos. Una sonrisa triste se formó en mis labios. Elena siempre tuvo buena memoria. También dice que te volviste frío. Que el dinero te cambió. La honestidad brutal de un niño. Sin filtros, sin consideraciones por el ego o la imagen pública. Solo la verdad desnuda, como solo los niños pueden entregarla. Tu madre es una mujer inteligente, respondí después de un momento. Y tiene razón en muchas cosas. Miguel tomó un sorbo de su chocolate y me estudió por encima del borde de la taza. Tenía la misma mirada evaluadora de Elena, esa forma de observar que te hacía sentir transparente, como si pudiera leer cada uno de tus pensamientos. ¿Por qué nunca volviste?, preguntó finalmente. La pregunta que había temido. La pregunta para la cual no tenía respuesta. O quizás tenía demasiadas respuestas, todas insuficientes. Al principio, porque estaba asustado, comencé, decidiendo que si algo le debía a este niño era honestidad. No tenía dinero, no tenía estabilidad. Pensé que sería mejor para ti crecer sin un padre fracasado. Luego, cuando comenzó a irme bien, fue más complicado. ¿Complicado? Me dije a mí mismo que era demasiado tarde. Que ya no me necesitabas. Que aparecerme en tu vida después de tanto tiempo solo causaría problemas. Pero la verdad. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta, la verdad es que tenía miedo de enfrentar lo que había hecho. Era más fácil seguir construyendo mi empresa, acumular éxitos, que mirar atrás y ver el daño que había causado. Miguel asintió, procesando mis palabras con una madurez que me dolía. Ningún niño debería tener que entender razones adultas para el abandono. Mamá trabaja mucho, dijo de repente. Es profesora en la universidad y también da clases particulares por las tardes. A veces llega muy cansada. Cada palabra era un puñal. Elena siempre había sido brillante, debería estar dirigiendo su propio departamento, no agotándose para mantener a un hijo sola. Miguel, yo. Comencé, pero él me interrumpió. No quiero su dinero, dijo, con una firmeza sorprendente. Ella tampoco. Solo quería conocerlo. Ver si era como en la tele. La simplicidad de su deseo me dejó sin palabras. No buscaba compensación material. Solo quería conocer a la persona cuya sangre corría por sus venas, entender esa parte de sí mismo que hasta ahora había sido un misterio. ¿Y qué piensas ahora que me has conocido?, pregunté, temiendo la respuesta. Miguel se encogió de hombros, un gesto tan infantil que me recordó su edad real, a pesar de su comportamiento maduro. No lo sé todavía. Es diferente a como pensaba. No supe si tomarme eso como algo positivo o negativo. Probablemente ninguna de las dos cosas, simplemente era la observación honesta de un niño. Tu libro termina diciendo que ahora lo tienes todo, continuó Miguel, volviendo al tema inicial. Pero no es verdad, ¿no? Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón. Mi todo había sido definido por cifras bancarias, propiedades, influencia y poder. Nunca había incluido a las personas que dejé atrás. No, admití finalmente. No lo es. Mi corazón se detuvo. Lo miré confundido, buscando en su rostro algún significado, algún recuerdo, cualquier cosa. Y entonces lo vi, los ojos. Mis ojos. El mismo tono azul acero que la gente decía que me hacía parecer capaz de ver a través de mercados y hombres. Pero no podía ver a través de este niño. Apenas podía respirar. Me levanté lentamente, necesitando aire. Le hice un gesto a Miguel para que me siguiera fuera de la librería. En la Plaza de las Letras, bajo el cielo gris de Madrid, parecíamos dos desconocidos unidos por alguna fuerza invisible. Las palabras de Quevedo grabadas en el suelo de la plaza, esas frases sobre la permanencia de las letras más allá de la muerte,
parecían observarnos con ironía. ¿Quién eres?, logré preguntar finalmente, mi voz temblando de una manera que no me había permitido desde el día en que murió mi padre. El niño no respondió al principio. Sacó un sobregastado del interior de su sudadera y me lo tendió. La letra en el frente era mía. La reconocí al instante, aunque no la había visto en más de una década. Lo tomé con dedos temblorosos y leí el nombre escrito, para Miguel, cuando sea lo suficientemente mayor para entender. Miguel. Mi hijo. No abrí el sobre de inmediato. No podía, no allí, expuesto en medio de una plaza donde cualquiera podría verme derrumbándome. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su peso como si fuera de plomo. ¿Cuántos años tienes exactamente?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Había calculado cada cumpleaños perdido a lo largo de los años, en noches solitarias cuando el whisky aflojaba las cadenas con las que había encerrado los recuerdos. 10 años y 4 meses, respondió Miguel con precisión. 10 años. 10 cumpleaños. 10 navidades. 10 veranos. Toda una vida que no presencié, condensada en la pequeña figura frente a mí. ¿Vives cerca?, pregunté, intentando recomponerme. En Lavapiés. Mamá da clases en la Complutense. Lavapiés. Un barrio multicultural, vibrante pero modesto. Muy diferente a mi ático en Salamanca o mi casa de campo en la sierra. La distancia entre nuestras vidas era mucho más que geográfica. ¿Tienes hambre?, pregunté, buscando algo normal que decir, alguna forma de comportarme como un adulto responsable. Miguel negó con la cabeza, pero luego se encogió de hombros. Un poco. Caminamos hacia una pequeña taberna que conocía cerca. No era uno de esos lugares elegantes donde solía cerrar tratos, sino un establecimiento familiar donde los camareros conocían a los clientes por su nombre. Pedí una tortilla de patatas para compartir y un zumo de naranja para él. Me observó pedir una cerveza con una mirada que me hizo cambiarla por agua. Tu madre. Comencé, sin saber cómo formular la pregunta. ¿Ella está bien? Está cansada, respondió Miguel simplemente. Trabaja mucho. ¿Está con alguien? La pregunta sonaba egoísta incluso en mis oídos. ¿Qué derecho tenía yo a preguntar sobre la vida personal de Elena después de abandonarla embarazada? Estuvo con Javier 2 años, dijo Miguel. Pero se fue a Barcelona por trabajo. Ahora estamos solos otra vez. La forma en que dijo, estamos solos, me golpeó. Un equipo de 2. Madre e hijo contra el mundo. Sin mí. Miguel, dije, sintiendo que su nombre era extraño y familiar a la vez en mis labios. ¿Por qué has venido a buscarme ahora? Tomó un sorbo de su zumo antes de responder. La semana pasada fue el Día del Padre en el colegio. Todos hicieron tarjetas y regalos. La profesora me dijo que podía hacer una para mi abuelo o tío, pero yo quería saber. Se detuvo, buscando las palabras. Quería saber si eras real. Si existías de verdad o si eras solo las historias que mamá me contaba. La sencillez de su motivación me desarmó. Un niño queriendo confirmar que su padre no era solo una idea abstracta, un espacio vacío en su vida. ¿Qué te contaba tu madre sobre mí?, pregunté, temiendo la respuesta. Que eras muy inteligente. Que tenías grandes sueños. Que nos querías pero no estabas listo para ser padre. La generosidad de Elena me abrumó. Podría haber alimentado el resentimiento de Miguel, podría haber pintado un retrato de mí como el villano de la historia. En cambio, había sido justa, quizás más justa de lo que yo merecía. Nunca habla mal de ti, continuó Miguel. Incluso cuando está triste. ¿Y está triste a menudo? La culpa me consumía por dentro. Miguel se encogió de hombros nuevamente, ese gesto infantil que me recordaba que, a pesar de sus palabras meditadas, seguía siendo un niño. A veces. Sobre todo en mi cumpleaños. Por supuesto. Su cumpleaños sería un recordatorio doble, del día en que nació su hijo y del día en que su pareja no estuvo allí para sostener su mano. La tortilla llegó, humeante y perfecta.
Miguel comió con apetito, y me encontré estudiando cada uno de sus gestos, buscando rasgos míos o de Elena en él. Tenía mis ojos y la sonrisa de su madre. La forma en que arrugaba ligeramente la nariz al concentrarse era igual a como lo hacía mi padre. Tu abuelo paterno hacía exactamente eso, comenté sin pensar. Miguel levantó la mirada. ¿Mi abuelo? ¿Está vivo? Negué con la cabeza. Murió antes de que nacieras. Era carpintero en Asturias. Tenía manos grandes y callosas, pero podía tallar detalles tan finos que parecían hechos por un orfebre. ¿Y mi abuela? Vive en Oviedo. Tiene una pequeña panadería. Una panadería que yo había ayudado a modernizar y expandir, aunque nunca le había contado sobre Miguel. Otro secreto, otra traición. ¿Ella sabe de mí? La pregunta directa de un niño, sin filtros. No, admití. Nadie sabe de ti. Miguel asintió, procesando esta información como si fuera normal que un padre negara la existencia de su hijo. El peso de mi cobardía se hizo insoportable. Miguel, lo que hice, ocultarte, no formar parte de tu vida, fue un error. El peor error de mi vida. ¿Peor que invertir en aquella empresa de móviles que fracasó? Lo cuentas en el capítulo 7. No pude evitar una sonrisa triste. Mucho peor. Los errores financieros se pueden recuperar. El tiempo perdido contigo nunca volverá. Un silencio se instaló entre nosotros mientras terminábamos la tortilla. A través de la ventana de la taberna, veía la vida de Madrid fluir. Turistas con mapas, oficinistas apurados, madres con cochecitos. Vidas normales con sus propias complicaciones, pero que de alguna manera parecían más auténticas que la mía. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Miguel finalmente. Claro. ¿Por qué hay fotos tuyas con niños en revistas si no querías estar conmigo? La pregunta me dejó sin aire. Se refería a las campañas de responsabilidad social corporativa, las visitas a hospitales infantiles, las donaciones a fundaciones para la infancia. Todo parte de la imagen pública cuidadosamente construida de Alberto Mendoza, el empresario con corazón. Es complicado, comencé. Siempre dices eso, me interrumpió. En tu libro. En las entrevistas. Es complicado. Pero no lo es. ¿O quieres estar con niños o no? La lógica implacable de la infancia. Blanco o negro. Sin los grises en los que los adultos nos escondemos. Tienes razón, admití. No es complicado. Es hipócrita. Me resulta fácil posar para fotos con niños que no son míos porque no tengo responsabilidad sobre ellos. Puedo parecer un buen hombre sin tener que hacer el trabajo real de ser un buen padre. Me sorprendió mi propia honestidad. Nunca había articulado este pensamiento, ni siquiera para mí mismo. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, con una madurez que me desconcertaba. No lo sé, respondí sinceramente. Eso depende en parte de ti y de tu madre. Les he fallado a ambos de maneras que no puedo reparar fácilmente. Mamá dice que siempre hay tiempo para arreglar las cosas mientras sigamos respirando. Sonreí ante la sabiduría de Elena, transmitida a través de su hijo. Tu madre siempre fue la más inteligente de los dos. Miguel terminó su zumo y me miró fijamente. Tengo que volver pronto. Mamá vendrá a recogerme a las 6 en la librería. Miré mi reloj. Quedaba menos de una hora. 60 minutos para compensar 10 años. Miguel, dije, sacando el sobre de mi chaqueta. ¿Puedo abrir esto? Asintió. Es tuya. Tú la escribiste. Con dedos que aún temblaban ligeramente, abrí el sobre y saqué la carta que había escrito hace tanto tiempo. La letra era más juvenil, más impulsiva que mi caligrafía actual, pero inconfundiblemente mía. El pasado surgió como una marea. Nos sentamos en un banco cercano, Miguel observándome con una expresión cautelosa. Desdoblé la carta que había escrito hace tanto tiempo, una confesión de cobardía y ambición. La había dejado con su madre antes de salir de la vida de ambos. Me había dicho a mí mismo que era lo mejor,
que no tenía nada que ofrecer a un hijo en aquel entonces. Que mi startup necesitaba todo de mí. Que el amor era una distracción. Las palabras en el papel me impactaron de manera diferente ahora, sentado frente a la consecuencia de mi decisión. Querido Miguel, comencé a leer en voz alta, mi voz apenas un susurro en el ruido de fondo de la plaza. Cuando leas esto, si es que alguna vez lo haces, probablemente me odiarás. Tienes razón en hacerlo. Hice una pausa, recordando el pequeño apartamento en Malasaña donde había escrito esas palabras, sentado en el suelo porque no teníamos suficientes muebles. Elena dormía, su vientre ya mostrando los primeros signos del embarazo. Lo siento por no ser el padre que necesitas, continué leyendo. Quizás algún día, cuando haya construido algo que valga la pena dejarte, entenderás. Vengo de una familia donde los hombres siempre decepcionan. Mi padre decepcionó a mi madre, y su padre antes que él. Juré romper ese ciclo, y la única forma que conozco es alejarme antes de arruinar tu vida como mi padre arruinó la mía, quedándose sin saber cómo amar correctamente. Miguel escuchaba en silencio, sus ojos fijos en el papel como si pudiera absorber algo más que mis palabras. Elena es fuerte, más fuerte que yo. Ella te dará todo lo que necesitas. Yo solo puedo darte esta promesa. Si alguna vez nos encontramos, seré alguien de quien puedas estar orgulloso. No el chico asustado que escribe esta carta, sino un hombre que ha construido algo significativo. Las últimas líneas fueron las más difíciles de leer. No merezco tu perdón, pero espero que algún día entiendas que me fui porque te quería demasiado como para darte menos de lo que mereces. Con amor, a pesar de todo, tu padre, Alberto. Doblé la carta lentamente, sintiendo el peso de cada mentira que me había dicho a mí mismo a lo largo de los años. No me había ido por amor. Me había ido por miedo. Miguel no lloró. No gritó. Solo se quedó allí con una extraña fuerza en su silencio. Quería decir algo profundo, algo que lo arreglara todo. Pero lo único que pude susurrar fue, no sabía que leerías esto. Él asintió, doblando la carta de nuevo con gran cuidado. Mamá la guardó. Me dijo que te la diera si alguna vez te encontraba. Luego, tras una pausa, ahora lo he hecho. Tu madre siempre supo que vendrías a buscarme, comenté, maravillado por la previsión de Elena. No, respondió Miguel. Ella quería que yo eligiera. Me dijo dónde trabajabas, pero también me dijo que no tenía que conocerte si no quería. La libertad que Elena le había dado a nuestro hijo me conmovió profundamente. No había alimentado su resentimiento, pero tampoco había pretendido que mi ausencia no importaba. ¿Y por qué decidiste venir?, pregunté. Miguel miró hacia la estatua de Cervantes que dominaba la plaza. Por curiosidad, al principio. Quería ver si eras como te imaginaba. ¿Y cómo me imaginabas? Más alto, dijo con una pequeña sonrisa, la primera que le veía. Y pensé que serías más, no sé, más importante. Como esos hombres en trajes que siempre están serios. No pude evitar reír. ¿Y qué piensas ahora? Que pareces normal. Triste, pero normal. Su observación me desarmó. A través de los ojos de mi hijo, no era el titán empresarial que construyó un imperio desde cero. Era solo un hombre triste y normal que había cometido un error terrible. Miguel, hay algo que debes saber, dije, sintiendo que era el momento de la honestidad total. Todo lo que he conseguido, todo el éxito que tengo, no vale nada comparado con lo que perdí al dejarte a ti y a tu madre. Pero tienes mucho dinero, respondió con la lógica simple de un niño. Y sales en la tele. El dinero es útil, sí. Y la fama puede abrir puertas. Pero al final del día, vuelvo a un apartamento vacío. No hay nadie esperándome, nadie con quien compartir las buenas noticias o que me consuele cuando las cosas van mal. Podrías comprar un perro, sugirió Miguel, completamente serio. Solté una carcajada genuina, la primera en lo que parecía una eternidad. Podría, es verdad. Pero no es lo mismo. Nos quedamos en silencio un momento, observando a la gente pasar.
Un grupo de turistas se detuvo cerca para fotografiar la estatua, sus risas y conversaciones en diferentes idiomas creando una banda sonora para nuestro encuentro. ¿Qué te gusta hacer?, pregunté finalmente, desesperado por conocer algo sobre él, por llenar una pequeña parte del vacío de 10 años. Juego al fútbol, respondió. Soy defensa central en el equipo del barrio. Y me gusta dibujar. Mamá dice que lo heredé de ti. Me sorprendió este dato. ¿Elena te dijo que yo dibujaba? Miguel asintió. Dijo que hacías planos y diseños increíbles. Que podías visualizar cosas que no existían y luego hacerlas realidad. En mis primeros años había estudiado arquitectura antes de pasarme a los negocios. Dibujaba constantemente, bocetos de edificios y espacios que soñaba con construir algún día. Cuando mi empresa despegó, abandoné ese hábito como tantas otras cosas que consideré innecesarias. Hace años que no dibujo, admití. ¿Por qué? Otra pregunta simple que requería una respuesta compleja. Porque me convencí de que era un pasatiempo, no algo serio. Que los hombres exitosos no perdían el tiempo con lápices y papel cuando podían estar cerrando tratos. Eso es tonto, dijo Miguel con la franqueza brutal de la infancia. Si te gusta algo, deberías hacerlo. Lo miré con nuevos ojos, sorprendido por la sabiduría en su observación. Tienes razón. Es tonto. Miré mi reloj y me di cuenta de que el tiempo se agotaba. Pronto tendría que volver a la librería para encontrarse con Elena. El pensamiento de verla después de tantos años me provocó una mezcla de anticipación y terror. Miguel, antes de que tengas que irte, ¿crees que podríamos vernos de nuevo? Me preparé para el rechazo, consciente de que no tenía derecho a pedir nada. Miguel pareció considerarlo seriamente. Tendría que preguntarle a mamá. Por supuesto, asentí rápidamente. Absolutamente. Lo que ella diga. Pero creo que diría que sí, añadió. Siempre dice que es importante conocer de dónde venimos. Un rayo de esperanza iluminó la oscuridad que había habitado durante tanto tiempo. No era perdón, ni siquiera aceptación, pero era una puerta entreabierta. Tengo una pregunta más, dijo Miguel mientras nos levantábamos para dirigirnos de vuelta a la librería. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿De verdad? La respuesta me desgarró la garganta. Cada día, dije. Pero no creía que mereciera hacerlo. Él asintió. Pude ver que no me creía del todo, pero también vi algo cambiar. Una grieta en el muro entre nosotros. Mientras caminábamos, observé su perfil. La forma en que su mentón se alzaba ligeramente, un eco del gesto desafiante que Elena siempre hacía cuando estaba determinada. La manera en que sus pasos eran medidos y cuidadosos, tan diferentes de la energía caótica típica de los niños de su edad. Tu cumpleaños es en agosto, dije de repente, recordando la fecha exacta. El 12. Miguel me miró con sorpresa. Sí. Recuerdo el día que naciste. No estuve allí, pero Elena me envió un mensaje. Solo decía, es un niño. Es perfecto. Nada más. ¿Te envió un mensaje? Pensé que te había sido antes de que yo naciera. Me fui cuando ella tenía 5 meses. Pero dejé mi número, por si había alguna emergencia. Nunca lo usó, excepto para ese único mensaje. Miguel procesó esta información en silencio. Otro fragmento del rompecabezas de su origen que Elena, en su infinita sabiduría, había elegido no ocultar. Al llegar a la librería, me detuve en la entrada. Tu madre estará aquí pronto, dije, repentinamente nervioso. Quizás sea mejor que entres solo. ¿Tienes miedo de verla?, preguntó Miguel, perspicaz como siempre. Aterrorizado, admití con una honestidad que me sorprendió a mí mismo. Mamá también está nerviosa, confesó. Se cambió de ropa 3 veces antes de salir y se puso el perfume bueno, el que guarda para ocasiones especiales. Esta revelación me dejó sin palabras. La imagen de Elena preparándose para verme, preocupándose por su apariencia después de todo lo que le había hecho, era más de lo que merecía. Tu madre siempre fue demasiado generosa conmigo, murmuré.
Miguel me miró con una expresión indescifrable. Ella dice que fuiste su gran amor. Que a veces las personas pueden ser tu gran amor aunque no sean para siempre. Las palabras me golpearon con fuerza, desenterrando recuerdos que había tratado de sepultar bajo capas de ambición y éxito. Elena y yo en la terraza de aquel pequeño piso de estudiantes, haciendo planes para cambiar el mundo. Elena riendo bajo la lluvia en el retiro, negándose a buscar refugio porque decía que la vida era demasiado corta para esconderse de las tormentas. Elena sosteniendo mi mano mientras le contaba mis sueños, siendo la primera persona que realmente creyó que podría lograrlos. Miguel, dije, agachándome para estar a su altura. Gracias por buscarme. Por darme esta oportunidad que no merezco. No lo hice por ti, respondió con honestidad. Lo hice por mí. Porque quería saber. Lo entiendo, asentí. Y te prometo que, si me permites formar parte de tu vida de alguna manera, no desperdiciaré esta segunda oportunidad. Miguel no respondió, pero extendió su pequeña mano para tomar la carta que yo aún sostenía. La dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su sudadera. Tengo que entrar ya, dijo, mirando su reloj digital con dibujos de superhéroes. Mamá estará aquí en 5 minutos. ¿Quieres que me vaya?, pregunté, preparado para respetar cualquier decisión que tomara. Miguel pareció considerarlo seriamente. No, dijo finalmente. Creo que deberías hablar con ella también. Han pasado muchas cosas desde que te fuiste. Con esas palabras, entró en la librería, dejándome solo con el peso de una década de ausencia y la promesa temblorosa de un futuro que nunca imaginé posible. Caminamos juntos por la calle, el aire frío y cortante. Sugerí tomar un chocolate caliente, sin estar seguro de cómo más acortar el abismo entre nosotros. Después de la conversación en la librería, Elena había accedido a dejar que Miguel pasara un par de horas conmigo. Su mirada al verme había sido indescifrable, no odio, no amor, sino algo más complejo que no supe interpretar. Cuídalo, fue todo lo que dijo antes de darnos una hora y lugar de encuentro. No hizo falta mencionar las consecuencias si yo fallaba nuevamente. Ahora nos sentábamos en una cafetería tranquila cerca de Plaza Mayor, dos extraños unidos por la sangre y el arrepentimiento. Miguel, con sus manos pequeñas envueltas alrededor de una taza. Humeante, me estudiaba con esa mirada que parecía poder ver a través de las capas de éxito y confianza que había construido a lo largo de los años. ¿Por qué nunca le envías dinero a mamá?, preguntó abruptamente, rompiendo el silencio. Ella trabaja mucho. La pregunta me tomó por sorpresa. Había supuesto que Elena le habría contado sobre mis intentos. Lo intenté, respondí con sinceridad. Muchas veces. Establecí fideicomisos, envié cheques, intenté comprarles una casa. Tu madre devolvió todo. Miguel frunció el ceño, procesando esta información. ¿Por qué haría eso? Porque tu madre tiene algo que yo perdí hace mucho tiempo, dignidad. Tomé un sorbo de mi café, amargo y fuerte, como los recuerdos que estábamos desenterrando. Ella prefería trabajar el doble de horas que aceptar dinero de alguien que nos abandonó. Nos, repitió Miguel, notando el pronombre. Nos abandonó. Sí, admití. A ambos. Aunque para entonces, tu madre y yo ya no estábamos juntos como pareja. ¿Por qué? Porque yo estaba cambiando, expliqué, eligiendo mis palabras con cuidado. La empresa empezaba a crecer. Trabajaba 16 horas al día. Me obsesioné con el éxito, con demostrar que podía lograrlo. Tu madre me dijo que estaba perdiendo de vista lo importante. ¿Y no la escuchaste? No, asentí. Pensé que ella no entendía mi visión, que no veía lo grande que podía ser todo. Discutimos mucho. Una noche, después de faltar a su cumpleaños por una reunión con inversores, me dijo que tenía que elegir, la vida que estábamos construyendo juntos o la vida que estaba persiguiendo solo. Y elegiste estar solo, concluyó Miguel con una lógica implacable. Elegí mal, corregí. Cuando nos separamos, Elena ya estaba embarazada, aunque ninguno lo sabía entonces. Cuando me lo dijo, un mes después, entré en pánico. Miguel escuchaba con atención,
como si estuviera armando un rompecabezas con las piezas que le había dado su madre y las que yo le estaba ofreciendo ahora. ¿Cómo se conocieron tú y mamá?, preguntó, cambiando de tema. Sonreí ante el recuerdo. En la biblioteca de la universidad. Yo estudiaba arquitectura y tu madre filología hispánica. Estaba intentando encontrar un libro de García Lorca que necesitaba para un trabajo. A mamá le encanta Lorca, interrumpió Miguel con entusiasmo. Siempre me lee sus poemas antes de dormir. Lo sé, dije suavemente. Ella fue quien me lo descubrió. Recuerdo que me sorprendió que una estudiante de literatura tuviera tanto interés en ayudar a un estudiante de arquitectura. Pero tu madre siempre decía que todas las artes están conectadas, que un buen edificio cuenta una historia igual que un buen poema. Eso suena como algo que ella diría, asintió Miguel. Después de ese día, empezamos a estudiar juntos. Ella corregía mis ensayos y yo le ayudaba a diseñar la estantería perfecta para su colección de libros. Hice una pausa, sumergido en recuerdos. Éramos pobres pero felices. Vivíamos en un apartamento diminuto en Malasaña, con muebles rescatados de la calle y sueños más grandes que nuestro espacio. ¿Cuándo cambiaste?, preguntó Miguel, directo como siempre. Le conté la verdad. Que el miedo había moldeado más de mi vida de lo que me gustaba admitir. Que la imagen de éxito que había construido siempre había carecido de sus cimientos. Le conté cómo me enterré en el trabajo, esperando olvidar el rostro de la mujer que amaba y del hijo que tenía demasiado miedo de sostener. No era una excusa, era una confesión. Él escuchaba, sus dedos envueltos firmemente alrededor de la taza caliente. Cuando terminé, miró la mesa por un largo momento antes de preguntar, ¿alguna vez pensaste en mí? La respuesta me desgarró la garganta. Cada día, dije. Pero no creía que mereciera hacerlo. Él asintió. Pude ver que no me creía del todo, pero también vi algo cambiar. Una grieta en el muro entre nosotros. Tu madre te habrá contado que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años, continué, sintiendo que le debía la historia completa. Miguel negó con la cabeza. Nunca habla de tu familia. Mi padre era carpintero en Asturias. Un hombre de manos ásperas y pocas palabras. Un día, simplemente no volvió a casa. Mi madre nos mantuvo a mi hermana y a mí con su pequeña panadería. Hice una pausa, recordando. Crecí jurando que nunca sería como él, que nunca abandonaría a mi familia. Pero lo hiciste, dijo Miguel, sin acusación, solo constatando un hecho. Sí, admití. Me convertí exactamente en lo que juré que nunca sería. Peor, incluso, porque lo hice conscientemente. Mi padre al menos tuvo la excusa de ser un hombre simple. Yo era educado, ambicioso. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y por qué lo hiciste? Porque estaba aterrorizado, confesé. Aterrorizado de ser padre, de fallar, de no ser suficiente. Me dije a mí mismo que era mejor no estar presente que ser un mal padre. Que te estaba protegiendo de mí mismo. Eso es estúpido, dijo Miguel con la brutal honestidad de un niño. Completamente estúpido, asentí. Pero el miedo nos hace creer cosas estúpidas. Nos convence de que huir es proteger, que la ausencia es mejor que la imperfección. Un grupo de turistas entró en la cafetería, trayendo consigo el ruido de conversaciones en varios idiomas y risas. El contraste con nuestra conversación solemne era notable. ¿Tienes hermanos?, preguntó Miguel, sorprendiéndome con el cambio de tema. Una hermana, Carmen. Vive en Valencia con su familia. ¿Ella sabe de mí? No, admití. Nadie sabe de ti. Te convertí en mi secreto mejor guardado. ¿Por qué? ¿Te avergüenzas de mí? La pregunta me golpeó como un puñetazo físico. No. Nunca. Me avergüenzo de mí mismo, Miguel. De mis decisiones. De mi cobardía. Pero en tu libro dices que eres valiente. Que arriesgaste todo por tu sueño. Mi libro cuenta la historia que quería creer sobre mí mismo, respondí. La versión heroica donde mis sacrificios eran nobles.
Pero la verdad es que sacrifiqué lo que realmente importaba por cosas que ahora parecen vacías. Miguel tomó un sorbo de su chocolate, considerando mis palabras. ¿Cuánto dinero tienes? La pregunta, tan directa, me hizo sonreír a pesar de la gravedad de nuestra conversación. Bastante. ¿Millones? Sí. ¿Y eres feliz? Otra pregunta simple que requería una respuesta compleja. Tengo momentos de satisfacción, respondí con honestidad. Cuando cerramos un buen trato, cuando veo crecer la empresa, cuando resolvemos un problema difícil. Pero felicidad, esa sensación profunda y constante de plenitud, no. Eso no lo tengo. Mamá no tiene mucho dinero, dijo Miguel. Pero se ríe mucho. Tiene amigos que vienen a casa. Cocinamos juntos los domingos. Sus palabras eran como pequeñas dagas, mostrándome todo lo que me había perdido en mi búsqueda de éxito. Una casa. Llena de risas. Amigos alrededor de una mesa. Domingos de cocina compartida. Tu madre siempre fue más sabia que yo, dije suavemente. Ella dice que eras brillante, contradijo Miguel. Que tenías ideas que nadie más tenía. Que veías soluciones donde otros veían problemas. El hecho de que Elena hubiera hablado de mí con tal generosidad, después de todo lo que había hecho, me dejó sin palabras por un momento. Tu madre ve lo mejor en las personas, dije finalmente. Incluso cuando no lo merecen. También dice que eres cabezota, añadió Miguel con una pequeña sonrisa. Y que nunca admites cuando estás equivocado. Solté una carcajada sorprendida. En eso tiene toda la razón. Por un breve instante, algo ligero y cálido flotó entre nosotros, como si por un momento fuéramos ampliamente un padre y un hijo compartiendo una broma sobre un rasgo familiar. Miguel, dije después de un momento, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si me lo permitieras, me gustaría conocerte. De verdad. No para enmendar el pasado, porque sé que eso es imposible, sino para estar presente en tu futuro, de la manera que tú y tu madre consideren apropiada. Miguel me estudió con esos ojos tan parecidos a los míos, pero mucho más sabios de lo que yo era a su edad. Tendría que hablarlo con mamá, dijo finalmente. Por supuesto, asentí rápidamente. Y respetaré completamente cualquier decisión que tomen. Miguel pareció considerar algo importante antes de hablar nuevamente. Si dices que quieres conocerme, ¿significa que le contarás a todo el mundo sobre mí? ¿A tu familia? ¿A las revistas? La pregunta me sorprendió. No había considerado las implicaciones públicas de reconocer a Miguel. Mi instinto empresarial inmediatamente empezó a calcular los riesgos, el impacto en la imagen de la empresa, los titulares, las preguntas sobre por qué había mantenido en secreto a un hijo durante 10 años. Pero mirando a Miguel, esos cálculos parecieron repentinamente irrelevantes. Si tú y tu madre están de acuerdo, le contaré a todo el mundo sobre ti, dije. Con orgullo. Pero si preferís mantener nuestra relación privada, también respetaré eso. Lo que importa es lo que sea mejor para ti, no para mi imagen pública. Miguel asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. ¿Sabes jugar al ajedrez?, preguntó, cambiando de tema nuevamente. Sí, respondí, sorprendido. Solía jugar mucho en la universidad. Yo también juego. Soy bastante bueno, dijo, con un toque de orgullo infantil que me resultó entrañable. Quizás podríamos jugar algún día. Me encantaría, respondí, sintiendo que se me formaba un nudo en la garganta ante esta pequeña oferta de conexión. Mientras terminábamos nuestras bebidas, observé a Miguel con nuevos ojos. Este niño, mi hijo, era una mezcla perfecta de Elena y yo, pero también completamente su propia persona. Tenía la inteligencia aguda de su madre, mi terquedad, y una sabiduría que era únicamente suya. Durante las semanas siguientes, nos encontramos una y otra vez. Paseos por el Retiro. Tardes, en la biblioteca. Partidas de ajedrez que él siempre ganaba. Lenta y cuidadosamente, fuimos cosiendo algo frágil y real entre nosotros. Le conté historias que nunca puse en el libro, fracasos, humillaciones, noches en las que casi me rindo. Se rió una vez,
un sonido que no me había dado cuenta de que estaba esperando escuchar. El primer encuentro después de aquel día en la librería fue incómodo. Nos vimos en un parque cerca de su colegio. Yo llegué media hora antes, nervioso como un adolescente en su primera cita. Cuando apareció con su mochila al hombro y ese aire serio que lo caracterizaba, sentí un nudo en el estómago. «Hola», dije torpemente. «Hola», respondió él, dejando caer su mochila en el banco. «Tengo deberes de matemáticas. Mamá dice que quizás puedas ayudarme». Y así comenzó nuestra relación. No con grandes confesiones o momentos emotivos, sino con ecuaciones de quinto de primaria resueltas en un cuaderno con dibujos de superhéroes en los márgenes. Poco a poco, fui descubriendo quién era Miguel. Un niño tranquilo pero observador. Apasionado por los libros de aventuras y la astronomía. Talentoso para el dibujo y las matemáticas. Protector con sus amigos. Adoraba los helados de chocolate pero odiaba las fresas. Tenía una colección de piedras que encontraba en sus paseos y podía identificar constelaciones que yo ni siquiera sabía que existían. ¿De dónde sacaste ese interés por las estrellas?, le pregunté un día mientras compartíamos un banco en la Plaza de Oriente. Del abuelo Antonio, respondió sin levantar la vista del cuaderno donde estaba dibujando. El padre de mamá. Era profesor de física antes de jubilarse. Una punzada de celos me sorprendió. Celos de este hombre que había estado presente en la vida de mi hijo cuando yo no. Que había alimentado sus intereses, respondido sus preguntas, sido el modelo masculino que yo debería haber sido. ¿Te llevas bien con él?, pregunté, intentando ocultar mis emociones. Miguel asintió. Viene a casa los domingos. Me lleva al planetario y me explica cosas sobre agujeros negros y supernovas. Suena como un buen abuelo, dije, tragándome mi envidia. Lo es, confirmó Miguel, antes de añadir, pero siempre dice que me parezco a ti. Que tengo tu forma de pensar. Esta revelación me dejó sin palabras. El padre de Elena, un hombre al que nunca había conocido, hablaba de mí a mi hijo. No con resentimiento, aparentemente, sino reconociendo una conexión que yo había negado durante años. Me gustaría conocerlo algún día, dije sinceramente. Para agradecerle por estar ahí para ti. Miguel me miró con una expresión indescifrable. Él dice que también quiere conocerte. Dice que cualquier hombre puede engendrar un hijo, pero se necesita algo especial para volver y enfrentar sus errores. Las palabras del abuelo Antonio me golpearon con fuerza. No esperaba comprensión, y mucho menos respeto, de la familia de Elena. Nuestros encuentros tenían reglas no escritas pero claras. Siempre en lugares públicos. Nunca más de 2 horas. Siempre con el conocimiento y consentimiento de Elena. Al principio, ella mantenía su distancia, dejando a Miguel conmigo y recogiendo a nuestro hijo más tarde. Pero eventualmente, comenzó a quedarse. La primera vez que los tres compartimos una mesa fue en una pizzería cerca del apartamento de Elena. La tensión era palpable. Miguel, sin embargo, parecía completamente cómodo, dominando la conversación con historias de su colegio y preguntas para ambos. ¿Es verdad que ustedes construyeron una casa para pájaros en el balcón de su apartamento?, preguntó mientras devoraba su pizza de jamón. Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía dirigirme en más de una década. Tu padre la diseñó. Yo solo la pinté. Era más un palacio que una casa, añadí, sorprendido de que recordara ese proyecto insignificante. Tenía múltiples habitaciones y un pequeño comedero automático que funcionaba con el viento. ¿Y vinieron pájaros?, preguntó Miguel, fascinado. Muchos, respondió Elena. Pero también vinieron palomas, que no era lo que esperábamos. Eran demasiado grandes y asustaban a los pájaros pequeños. Así que tuvimos que rediseñarla, continué. Hicimos la entrada más pequeña para que solo pudieran entrar los pájaros de tamaño adecuado. ¿Funcionó? Perfectamente, dijo Elena, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Tu padre siempre encontraba soluciones elegantes para problemas complicados. Ese pequeño intercambio, esa historia compartida, abrió una puerta entre Elena y yo.
No al romance o al perdón inmediato, sino a la posibilidad de una conversación civilizada. De recuerdos que no dolían demasiado. También conocí a su madre de nuevo. Estaba más mayor, cansada en la mirada, pero fuerte como siempre. No me perdonó, no del todo, pero me dio una oportunidad. Y eso era más de lo que jamás esperé. No intenté reemplazar los años perdidos. Sabía que no podía. Pero podía aparecer ahora. Consistentemente. Honestamente. Una tarde, mientras esperaba a Miguel fuera de su clase de fútbol, Elena se sentó a mi lado en las gradas. Habíamos desarrollado una especie de tregua cauta, pero rara vez estábamos solos. ¿Por qué ahora, Alberto?, preguntó sin preámbulos. Han pasado 10 años. Podrías haberte quedado en tu mundo de éxito y comodidad. La pregunta merecía una respuesta honesta. Porque cuando Miguel apareció en esa librería, me di cuenta de que todo lo que había construido estaba vacío. Que había estado huyendo toda mi vida, de mi pasado, de mis miedos, de mis responsabilidades. Y estoy cansado de huir. Elena me estudió con esos ojos que siempre parecían ver más allá de mis defensas. ¿Y si Miguel no hubiera aparecido? ¿Habrías seguido huyendo? Probablemente, admití. Soy un cobarde, Elena. Siempre lo he sido. La diferencia es que ahora lo sé. Ella asintió lentamente. Al menos eres honesto. Es un comienzo. No espero tu perdón, dije. Sé que lo que hice es imperdonable. El perdón no es algo que se otorga de una vez, respondió ella con la sabiduría que siempre la había caracterizado. Es un proceso. Y no se trata solo de ti, Alberto. Se trata de Miguel. De lo que es mejor para él. Lo sé, asentí. Y respetaré cualquier límite que establezcan. Si en algún momento sientes que mi presencia le está haciendo daño, te lo diré, completó ella. Siempre he sido directa contigo. Sonreí ante el recuerdo de nuestras discusiones pasadas, de cómo ella nunca se había contenido cuando creía que yo estaba equivocado. Es una de las cosas que más admiraba de ti. La mirada de Elena se suavizó ligeramente. Él tiene muchas cosas tuyas, ¿sabes? No solo los ojos. Tiene tu determinación. Tu forma de analizar problemas. Incluso esa manera tuya de fruncir el ceño cuando algo no tiene sentido. Sus palabras me calentaron por dentro. La idea de que, a pesar de mi ausencia, algo de mí había estado presente en Miguel todo este tiempo. Tiene tu bondad, respondí. Y tu honestidad brutal. Elena rió, un sonido que recordaba bien. Eso último probablemente lo tiene de ambos. En ese momento, el entrenador hizo sonar su silbato, marcando el final de la práctica. Vimos a Miguel correr hacia nosotros, sudoroso y sonriente, ajeno a la conversación que acabábamos de tener. Hice un gol, anunció con orgullo cuando llegó a nuestra altura. Eso es genial, respondí, resistiendo el impulso de abrazarlo. Todavía estábamos en esa etapa incómoda donde los límites físicos no estaban claros. ¿Cómo fue? Mientras Miguel describía con entusiasmo su hazaña deportiva, me encontré mirando entre él y Elena, maravillado de estar allí, escuchando sobre un gol en un partido infantil como si fuera lo más importante del mundo. Y en ese momento, lo era. Miguel nunca me llamó papá. No todavía. Quizás nunca. Pero cuando me sonrió por primera vez de verdad y me dijo, deberías escribir un nuevo capítulo, supe lo que quería decir. Este no trataba sobre ambición, sino sobre redención. A medida que pasaban las semanas, nuestras reuniones se volvieron más naturales, menos tensas. Comencé a asistir a sus partidos de fútbol los sábados. A ayudarlo con proyectos escolares. A llevarle libros que pensaba que podrían interesarle. Una noche, recibí una llamada de Elena. Mi corazón se aceleró inmediatamente, temiendo malas noticias. Miguel tiene fiebre, dijo sin saludar. 39 grados. Estoy en urgencias del Hospital La Paz. Voy para allá, respondí, ya buscando mis llaves.
No es necesario, dijo ella. Solo, pensé que querrías saber. La pausa antes de sus palabras finales me dijo todo lo que necesitaba saber. Este era un test. Una oportunidad de demostrar que mis promesas de estar presente no eran solo palabras. Estaré allí en 20 minutos, insistí, ya saliendo por la puerta. Cuando llegué al hospital, los encontré en la sala de espera. Miguel estaba acurrucado contra Elena, pálido y con los ojos cerrados. Elena parecía agotada, sosteniendo una mano contra la frente de nuestro hijo. Me senté silenciosamente junto a ellos. ¿Qué han dicho los médicos? Probablemente sea un virus, respondió Elena en voz baja. Están esperando los resultados de los análisis. Asentí, sintiéndome impotente. Todos mis recursos, todos mis contactos, todo mi dinero, y no podía hacer que mi hijo se sintiera mejor. Miguel abrió los ojos, notando mi presencia. «¿Viniste?», murmuró, su voz débil. «Por supuesto que vine», respondí, sorprendido de que lo dudara. Extendió su mano hacia mí, un gesto tan pequeño pero tan significativo que sentí que se me cerraba la garganta. Tomé su mano caliente por la fiebre, y por primera vez desde que nos conocimos, sentí que realmente me estaba dejando entrar. Pasamos la noche en el hospital, Elena y yo turnándonos para ir por café mientras el otro se quedaba con Miguel. Cuando finalmente nos dejaron llevarlo a casa, con un diagnóstico de gripe y una receta para antitérmicos, Elena me miró con una expresión que no había visto antes. «Puedes quedarte en el sofá si quieres», ofreció. «Es tarde». Era una invitación a algo más que pasar la noche en su apartamento. Era una invitación a ser parte de la unidad que ellos habían formado durante mi ausencia. A estar presente no solo en los momentos buenos, sino también en las crisis nocturnas y los sustos médicos. «Gracias», dije simplemente, sabiendo que cualquier cosa más elaborada sonaría hueca. Esa noche, mientras dormía incómodamente en el pequeño sofá de Elena, escuchando los suaves ronquidos de Miguel desde su habitación y el ocasional crujido de los pasos de Elena comprobando su temperatura, me sentí más en casa que en cualquier momento de los últimos 10 años. 6 meses después, la nueva edición de la nada al imperio fue publicada. Tenía un nuevo capítulo final, titulado simplemente, El niño en la librería. No nombraba a Miguel. No describía la carta ni el momento que me destrozó. Solo contaba la verdad, que ningún éxito importa si el costo es tu propia sangre. La decisión de incluir este capítulo no fue fácil. Mi equipo de relaciones públicas entró en pánico cuando les informé sobre mis intenciones. Mi editor sugirió que esperara a la siguiente edición, que lo pensara bien, que considerara las implicaciones. Incluso Elena expresó dudas. ¿Estás seguro?, me preguntó una tarde mientras veíamos a Miguel jugar al fútbol. Ya se había vuelto nuestra rutina de los sábados, yo los recogía, íbamos al partido, luego almorzábamos juntos. Una vez que lo publiques, no hay vuelta atrás. Tu privacidad, la nuestra. Estoy cansado de secretos, respondí con firmeza. Cansado de la narrativa falsa que he construido sobre mi vida. Si realmente quiero ser parte de la vida de Miguel, no puedo seguir manteniendo su existencia como si fuera algo vergonzoso. Elena me estudió con esa mirada penetrante.